¿Qué pasa, muchachos? Pues una vez más, Dricus du Plessis nos ha hecho callar unos cuantos, aunque no somos pocos los que dijimos que si conseguía llevar la pelea al suelo, sus posibilidades de ganar se multiplicarían, que tampoco hay que ser un genio, vaya. Lo cual, de todas maneras, tampoco era tarea fácil, teniendo en cuenta que Israel Adesanya es uno de los peleadores más difíciles de llevar al suelo de toda la UFC, ya que tan solo Jan Blachowicz consiguió hacerlo con relativa solvencia, como dije en el vídeo anterior, y porque pudo aprovechar ese exceso de kilos que tenía al ser en la división de peso semipesado. Recordemos que para aquella pelea Israel Adesanya ni siquiera llegó al peso límite. Vamos, no tuvo que cortar ni un kilo. Pero Dricus du Plessis no solo es que haya conseguido llevar al suelo a Israel Adesanya, sino que una vez en el suelo ha conseguido someterlo, lo cual le convierte en el primer luchador que lo consigue, que no es poca cosa. Cabe decir que pese a la diferencia en altura y en alcance, el papel que desarrolló Dricus du Plessis durante la pelea de pie fue mucho mejor del que nos podríamos haber esperado la mayoría. La verdad que sobre todo en el primer asalto, por la intensidad que le puso, du Plessis se mostró muy peligroso. Y es que, aunque Israel Adesanya controlaba la distancia aprovechando su mayor alcance, du Plessis tenía la habilidad de explotar hacia adelante y encadenar varios golpes mientras se desplazaba en la dirección de Adesanya, anulando la distancia que había entre los dos. De hecho, en el primer asalto, aunque fue ajustado, Dricus du Plessis tuvo la capacidad de sorprender a Adesanya con esos movimientos, hasta el punto en el que no solo la mayoría de aficionados le dimos a favor ese primer envite, sino que los 3 jueces también le dieron esos 5 minutos al sudafricano. Pese que a Adesanya se le veía rápido y explosivo, daba la sensación de que no se esperaba lo que se encontró en ese primer asalto. Y aunque la pelea acabó de manera favorable para du Plessis, el precio a pagar por el cansancio y desgaste provocado por ese primer asalto pudo haber sido demasiado caro, ya que a esa intensidad y ritmo hay que sumarle la fuerza con la que tiraba cada uno de los golpes, que cuando pasaban cerca de la cara de Adesanya provocaba que el público contuviera la respiración. Como decía el bueno de Andrés Iniesta, un silencio que se podía escuchar. Vamos, porque Adesanya no tiene flequillo que si no se lo peina con el viento. Cansancio al que hay que sumarle esas patadas a la cabeza que tiraba constantemente, sobre todo durante el primer y segundo asalto, al menos la parte del segundo asalto que se hizo de pie. Un segundo asalto mucho más parecido a lo que todos esperábamos. Después de conseguir que Israel Adesanya se sintiera amenazado por sus golpes, Dricus du Plessis aprovechó un recto de izquierda del nigeriano para lanzarse a por sus piernas y llevarlo al suelo. Y más por demérito de Dricus que por mérito de Adesanya, el sudafricano dejó que este último se le escapara y pudiera volver a ponerse de pie, cuando le tenía la espalda cogida y casi cerrada una estrangulación, o eso parecía. En cualquier caso, dejó que Israel Adesanya se levantara y escapara vivo después de ese segundo asalto. Y si en el primer asalto pudo haber algo de debate sobre quién se lo había llevado, aunque para mí se lo había llevado de manera clara du Plessis, en el segundo no había discusión posible, se lo había llevado du Plessis de largo, aunque el precio que pagó el sudafricano por su desempeño en los primeros 10 minutos de la pelea fue el cansancio que empezó a mostrar de manera muy clara en el tercer asalto, hecho que obviamente influyó en que Israel Adesanya mostrara su mejor versión en esos 5 minutos de la pelea, los del tercer asalto me refiero. Y aunque sería injusto quitarle mérito al nigeriano, si se pudo llevar ese tercer asalto fue, insisto, debido al cansancio que acumulaba Dricus du Plessis por los 2 primeros, entre otras cosas. A Dricus du Plessis se le notaba mucho más lento en sus movimientos, muchísimo más en sus desplazamientos y estaba peleando con la barbilla en el suelo. Vamos, que no sabía cómo abrir más la boca para que le entrara más aire. Y mira que el muchacho tiene el tanque de gasolina grande. Y así nos fuimos al cuarto envite de la pelea, con 2-1 en la cartilla de los jueces a favor de Dricus du Plessis y con 2 asaltos más por delante en los cuales Israel Adesanya tenía a su favor el cansancio que acumulaba su rival. Yo personalmente pensaba que si Dricus du Plessis no conseguía llevar a Israel Adesanya al suelo, el nigeriano terminaría la pelea antes del límite, porque se le estaba empezando a ver cómodo y a Dricus empezaban a faltarle las respuestas en esa pelea de pie. Y después de un inicio del cuarto asalto bastante parecido al final del tercero, Adesanya pareció confiarse. Dricus du Plessis volvió a lanzar una serie de golpes mientras avanzaba, cazando con uno de ellos a Adesanya, que aunque este negó con la cabeza, estaba claro que lo había tocado. Y en lugar de replegarse y darse a sí mismo unos segundos para asimilar ese golpe, Adesanya se quedó a distancia de pegada, lo cual aprovechó du Plessis para asestarle hasta 3 derechazos por la espalda, agarrarlo de la cintura, llevárselo al suelo y esta vez sí, estrangularlo para volver una vez más con el cinturón a casa. Y aunque las apuestas daban la pelea por muy igualada, podemos decir que Dricus du Plessis
Duplessis dio la sorpresa que quizá no lo fue tanto, y es que la llegada silenciosa de Dricus du Plessis a la UFC nos pudo engañar a más de uno, pero el desempeño del sudafricano le ha servido para ganarse el respeto de todo el mundo, dándole aún más vida a una división que por la tiranía de Adesanya hasta hace no tanto había estado demasiado tiempo parada. Y es que desde su derrota con Alex Pereira, Israel Adesanya ha perdido 3 de sus últimas 4 peleas, y da la sensación de que, aunque consiguió vengarse relativamente de Alex Pereira, no hay que olvidar que si sumamos MMA y kickboxing, Poatan gana 3-1, el nigeriano ha perdido su aura de imbatibilidad, ayudado, como negarlo, por el repaso que le pegó Sean Strickland hace no tanto tiempo. Así que se nos queda una división de peso medio entretenida, porque las opciones no son pocas, pese a que parece evidente que el próximo rival de Dricus du Plessis será el mencionado Sean Strickland. Vamos, yo no veo otra posibilidad, por mérito deportivo y porque Sean Strickland en los últimos tiempos se ha ganado un nombre, no entre los peleadores, que ya lo tenía, sino entre los aficionados. Pero en los meses que vienen por delante, si todo va bien y Khamzat Chimaev llega a la pelea contra Robert Whittaker, tendremos una semifinal que nos dará el luchador que peleará contra el vencedor de Dricus contra Sean. A priori, que luego esto nunca se sabe. Eso si la publicación de Alex Pereira no es un farol, porque para el que no lo haya visto, Poatan ha dejado caer en X la posibilidad de volver a bajar a peso medio para disputarle el cinturón a Dricus du Plessis, que yo particularmente veo casi imposible que Alex Pereira vuelva a dar las 185 libras. Pero, ¿y si sí?